buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo y hispanoamericano. Saludamos cálidamente a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el tercer programa del año. El tiempo avanza sin parar. Y a lo largo de este año, usted se encontrará con muchas personas que tendrán ideas completamente diferentes a usted, porque cada uno tiene su propia filosofía de la vida, con todo tipo de ideas, porque vivimos en el mundo de las ideas. Muchas de estas personas, familiares, predicadores, Internet mismo, querrán influir en usted. En Internet hay miles de canales con sus ideas, con sus filosofías de la vida, con sus doctrinas, con su forma de encarar la vida. Y a los que nos gusta el mundo de las ideas y nos fascinaba la filosofía, este tema será entonces la catapulta al mensaje necesario, oportuno y bíblico de hoy, coincidiendo con los primeros días del año, para que a lo largo del resto del año usted tenga cuidado con las filosofías que se encontrará en el camino. Y también este mensaje es para que filtre las filosofías que está creyendo ahora mismo en su camino de la vida. Ese es el motivo de este mensaje, enseñar la verdadera filosofía de la vida. Precisamente para eso fue fundado este canal. Bien, habiendo dicho la introducción necesaria del programa, analizaremos entonces un pasaje del Nuevo Testamento muy apropiado para el mensaje de hoy. El pasaje que hemos seleccionado en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas es el de Colosenses capítulo 2, versículo 8, que, parafraseado, dice así: Tengan cuidado, que nadie los engañe por medio de las filosofías, o por medio de las teorías huecas del mundo, o por medio de las tradiciones de los hombres, o conforme a los pensamientos de este mundo, pero no según Cristo. Analizaremos este pasaje de hoy en forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase de Pablo que dice: Tengan cuidado que nadie los engañe. Esta frase de advertencia de Pablo, estimado oyente, implica que hay dos grupos: los engañadores y los ingenuos, los engañadores y los engañados. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? Bueno, veremos a lo largo del programa en qué grupo está usted. En la vida actual hay todo tipo de engañadores, pero también hay gente muy despistada, muy ingenua, muy ignorante, muy tontona, que se deja engañar fácilmente. Y Pablo, precisamente, porque también era el problema de aquel entonces, se dirige a la iglesia para protegerla, para advertirle y para que la iglesia abra los ojos, porque hay por ahí mucho engañador con sus filosofías. Esa es la misión de todo buen líder: proteger y advertir a los suyos, como lo hizo Pablo. Y eso es precisamente lo que queremos hacer nosotros en el Ministerio Tinajas con usted desde el inicio del año. Protegerle y decirle que tenga cuidado de lo que cree, cuidado dónde está, cuidado a quien escucha, cuidado con la iglesia donde está y cuidado con este mundo. Este pasaje es para despertar a los ingenuos, porque como también dice el Señor, estamos en medio de lobos. Pero este mensaje de hoy es también un mensaje implacable para advertir a los engañadores que tengan cuidado porque habrá un castigo divino. Los ladrones, los estafadores, los hackers, los banqueros, los políticos, los pastores, los sacerdotes, las pastoras, los rabinos, los listillos, los aprovechados de los pobres, todos esos malvados que engañan, Dios un día los castigará severamente y será el llanto y crujir de dientes de todos estos.
Prepárate, hombre o mujer mala. Prepárate, político o pastor falso que engañas. Prepárate tú que estafas, que mientes, que robas, que te aprovechas de la ingenuidad de la gente y de la confianza de los demás. Te espera el sufrimiento y el dolor terrible por tu engaño. No escaparás. Te mereces el infierno, banquero avaro, ladrón de la calle, ladrón de cuello blanco, empresario estafador, mentiroso político, pastor falso, sicario, hacker despiadado. Todos estos malos a gran escala y a pequeña escala, un día serán humillados para siempre por Dios por haber engañado a la gente. Que nadie te engañe, engañador, porque no escaparás por haber engañado. Y usted abra los ojos, estimado oyente, y tenga cuidado en este año para que no le engañen en la tierra, sobre todo en lo espiritual, y usted termine en los infiernos por haberse dejado engañar. Entremos ahora en el análisis y comentario de la segunda frase de Pablo que dice: Cuidado con las filosofías. La filosofía es el conjunto de ideas que trata de explicar la vida, trata de explicar la conducta humana, trata de dar sabiduría al hombre y trata de dar respuestas a la existencia del hombre y del universo. Pero, las filosofías del mundo fallan en todo y no dan respuestas de nada, porque la filosofía, cualquiera sea su rama, ha sido diseñada precisamente por el hombre estropeado y perverso. Entonces, ¿qué cosa buena puede salir de un hombre malo y estropeado? Nada, es pura lógica. Por eso la filosofía no vale de nada, y Pablo dice que tengamos cuidado con caer en su engaño. Pablo ya en su tiempo veía este problema y advierte a los cristianos de su tiempo que no se dejen llevar por esas filosofías inventadas en su tiempo. Ya en el siglo I tenían este problema, la influencia de la filosofía grecorromana mundana en la Iglesia. De la misma manera, estimado oyente, así sucede exactamente hoy con las modernas filosofías metidas en las mal llamadas iglesias por los mal llamados pastores que se dejan llevar por cualquier viento de filosofía. Se repite la misma historia que en los días de Pablo. ¿Le gusta quizás la filosofía griega romana? ¿Sabe una cosa? Esa filosofía no mejoró nunca al hombre. Al contrario, lo pervirtió más. Porque la filosofía griega y romana eran libertinas, eran inmorales, eran antidios. Tampoco la filosofía griega y romana enseñó al hombre cómo se perdonan los pecados. Hubo docenas de filósofos griegos y romanos famosos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Zenón, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Anaxímedes, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo, Demócrito, Clasómenas, Tales, Pirrón, Diógenes, Plótino, Plutarco, Hipócrates, Protágoras, Genófanes, Sófocles y un largo etcétera. Pero ninguno de estos filósofos, ninguno enseñó en sus días cómo se perdonan los pecados. ¿Y dónde están ahora con sus pecados sin perdonar esos filósofos? Su filosofía no les sirvió de nada y tampoco ayudaron a nadie. Se murieron en sus pecados y ahora mismo, están llorando, gritando y atormentados en el fondo del abismo oscuro del inframundo por culpa de su filosofía. Los filósofos nunca enseñaron lo más importante de la filosofía humana, cómo se perdonan los pecados. Y así pasa también con todos los filósofos de hoy. Todos mueren con su filosofía, a cual más sofisticada, pero ninguna enseña cómo se perdonan los pecados. Los pecados son el mayor problema filosófico de la humanidad, estimado oyente. Es más, la filosofía no ha evitado la proliferación de los pecados. Al contrario, las filosofías, todas, han promovido aún más la degradación social y el fomento del pecado del hombre, y si el hombre se muere con sus pecados sin perdonar y esas filosofías, le espera el juicio de Dios. Por lo tanto, ¿para qué sirve toda esa basura de filosofía si no le ayuda a usted a vivir mejor, no le perdona sus pecados, no le quita la culpa, ni le salva de la condenación eterna? ¿De qué le sirve? La filosofía clásica griega y romana no ha servido de nada al mundo.
tal como lo dijo Pablo, porque precisamente en los días de Pablo estaba en apogeo la filosofía griega y romana. O quizás a usted le gusta la filosofía religiosa, pero ¿sabe una cosa? La religión, con todas sus ideas filosóficas y teológicas del hombre, del mundo y de Dios, tampoco ha mejorado la sociedad, como dijimos hace 2 semanas en el canal, ni tampoco enseña correctamente cómo se perdonan los pecados. Por lo tanto, la filosofía religiosa, es decir, la teología de las iglesias, tampoco vale de nada porque no da correcta respuesta al perdón de los pecados, el problema filosófico más grande del hombre. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Si usted está metido en la filosofía y teología religiosa de sus iglesias, sea la iglesia que sea, por el solo hecho de estar ahí, le espera la condenación eterna porque esa filosofía religiosa no le enseña la verdad, ni le da la salvación correcta, ni le presenta el correcto perdón de los pecados. O quizás usted, aún llamándose cristiano, le gusta coquetear con la filosofía oriental que está tan de moda en el día de hoy. Ante la ineptitud, ante el fracaso y ante el vacío de la filosofía moderna occidental y la antigua filosofía griega, muchos, cansados ya de esa filosofía, se fueron a la filosofía oriental para refugiarse en ella. Por ejemplo, en el yoga, en la meditación trascendental, en las religiones orientales, en la filosofía hippie que aún perdura, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe una cosa? Todo eso también es falso, es pecado. La filosofía oriental, cualquier rama de ella, no le da paz ni le perdona los pecados. Entonces, ¿de qué sirve la filosofía oriental? De nada, es pecado. Le sirve más bien para aumentar su condenación por crear ideas contrarias a la verdadera filosofía de Dios o mezclarla con la verdadera filosofía bíblica. Nuestro consejo pastoral, estimado oyente, es apártese de toda clase de prácticas o creencias orientales que hay por ahí. Abandónelas, porque es pecado. O quizás a usted le gusta y simpatiza con la filosofía del mundo actual. Por ejemplo, el divorcio, la unión libre, vivir en adulterio, aprobar la psicología, o estar yendo a un psicólogo o a un psiquiatra, o quizás empieza a meterse en el mundo woke, o quizás usted es afín a la filosofía de ganar dinero, del buen vivir, del vivir lo mejor posible, o quizás es rebelde creyendo la filosofía de que no existe nada sobrenatural, ni existe Dios, o si existe, está muy lejos de usted. Y entonces, como usted cree esa filosofía vacía de que Dios no existe, usted se cree dueño de todo, dueño de su cuerpo y entonces dueño de su vida. Y hace con el cuerpo lo que quiera y con su vida lo que le da la gana. O quizás usted defiende la eutanasia, o vive en inmoralidad, o quizás es feminista del aborto, o apoya la homosexualidad, o es un perverso libertino homosexual, o lesbiana, o peor aún, es usted un trans. Eso es perversión en estado puro, como también la filosofía falsa de la ideología de género. Todo eso es perversión actual. O quizás usted es un ingenuo que se cree eso del poder de los astros, del poder del universo, del poder de la mente, del poder de las palabras, del poder de la oración, del poder de decretar y toda esa basura de la filosofía moderna religiosa. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Me gustaría saber, en esas manifestaciones pro aborto o en esas manifestaciones públicas de la calle de los homosexuales y feministas, me gustaría saber cuántas personas de esas manifestaciones se llaman cristianas y sus líderes no les dicen nada por cobardes. Le recuerdo, estimado homosexual, estimada lesbiana o estimado trans, que usted crujirá los dientes dentro de poco en el castigo eterno que le espera por defender esa filosofía mundana perversa contraria a la filosofía santa de Dios. Veremos qué dice usted, homosexual, lesbiana o trans, o qué cara se le queda el día que se lleve la sorpresa al estar cara a cara delante de Dios con su perversión. Veremos de qué le sirve su filosofía actual. Su perversión no le servirá más que para aumentar su condenación y sus gritos de desesperación. Veremos la cara que pone cuando se dé cuenta que toda esa filosofía libertina, asesina del aborto, libertina feminista, perversa homosexual, la idolatría del dinero y la vanidad de la vida, le produzca horror, terror y dolor eterno. Veremos su cara de sorpresa ese día por defender la filosofía de este mundo.
ese día le llegará. O quizás usted es un mal llamado cristiano que le gusta la filosofía política. Hay muchos falsos cristianos sentados en su sofá, viendo cada día la televisión, la política y siguiendo a su político favorito o incluso pastores postulantes a políticos. Esos políticos y esos pastores son unos lobos. Escúcheme bien lo que le voy a decir como pastor de casi 40 años de ministerio. Escuche bien. Toda persona o todo pastor que le guste la filosofía política, todo pastor asociado a cualquier tendencia política, todo pastor metido a político, todo simpatizante de algún partido político, todo pastor que invita a su iglesia a un político, todos esos están en pecado. La política es diseño del mundo, la política es pecaminosa, la política admite el divorcio, admite el aborto, admite la psicología y admite los homosexuales. Por eso, votar un político es pecado. La filosofía política fue diseñada para someter a las masas, tal como lo hace la demoníacocracia que estamos viviendo actualmente, una filosofía de demonios. La filosofía política no funciona. Está más que probado que la política no mejora la sociedad. Al contrario, corrompe y fomenta aún más el cometer más pecados. Mire el libertinaje de la democracia. Mire la flojera y la corrupción de los jueces y los políticos en su país y en el mío. Mire cuántos hombres corruptos, sin Dios, sin justicia, vendidos al poder del dinero, al poder político y a las mafias, con dictámenes injustos, castigando a las víctimas y dejando libre a los delincuentes. Jueces que divorcian indiscriminadamente, políticos que permiten el aborto. Todo eso es perversión. Esa es la filosofía política. No hay justicia en la justicia ni en la política. Entonces, al escuchar esta radicalidad, ya sé en qué está pensando usted ahora mismo para tratar de rebatir mi argumento. Casi puedo leer su mente y usted me dirá: «Pastor, espere un momento. Hay 3 políticos mundiales actuales que no son como lo que usted dice». No sea ingenuo, estimado oyente. Primero, la excepción no anula la regla. Segundo, le digo como Pablo, tenga cuidado, no sea ingenuo, no se engañe. Las cosas no son como parecen en la televisión con esos políticos, a pesar de sus avances sociales. Tercero, les recuerdo que el anticristo, el político mundial que vendrá un día, hará grandes avances sociales, sobre todo paz y prosperidad al mundo. ¿Lo va a votar usted? Y cuarto, detrás de esos supuestos políticos ejemplares modernos, actuales y famosos, con los cuales está mucha gente hispanoamericana entusiasmada, esos políticos tienen varias cosas contrarias a la verdad bíblica. Esos políticos solo se acercan un poco a la verdad moral para cautivar a varios incautos, pero no encajan completamente en la verdad bíblica. Así hacen también las sectas y las iglesias. Se acercan a la verdad bíblica para enganchar a los incautos, pero no tienen toda la verdad. Lo mismo sucede con estos 3 políticos actuales. Tienen apariencia de verdad, pero no tienen toda la verdad bíblica. Por lo tanto, usted no puede apoyarlos, no debe votarlos. Uno de esos políticos famosos es divorciado varias veces. El otro parece un loco hablando y no va contra los homosexuales y defiende la Torá. Y el tercero dice que Dios ama al hombre y vive en el corazón del hombre y predica incluso en iglesias el amor de Dios. Pero todo esto es falso. Tienen apariencia de piedad, como dice Pablo, pero están lejos de la verdad. Así que tenga cuidado con la filosofía de estos políticos. El que escuche, entienda. Entremos ahora en el análisis y comentario de la tercera frase de Pablo, que dice: Cuidado con las teorías huecas del mundo. Si usamos la palabra teoría, es porque no son cosas probadas ni son leyes demostradas, son solo teorías. Y una teoría no es una verdad absoluta, es algo falso mientras no se demuestre que es una ley. Incluso son llamadas teorías por sus defensores mismos o por los diseñadores de las teorías, pero ni siquiera pueden llamarlas leyes. Y ahí tenemos 3 ejemplos actuales de teorías huecas: los necios defensores de la Tierra plana, los defensores de la absurda teoría del Big Bang
Y tercero, la basura de la teoría de la evolución. Todo esto es teoría hueca del mundo, como dice Pablo. En el programa no tenemos tiempo de rebatir y aplastar estos 3 ejemplos de teorías huecas que las creen millones de incautos religiosos o cristianos por el mundo que hay por ahí, tanto católicos romanos como evangélicos cristianos, ambos grupos ingenuos que se creen estas teorías huecas del mundo. Ni la Tierra es plana, ni existió la gran explosión inicial, ni la teoría de la evolución es verdad. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario de la 4ª frase de Pablo que dice: Cuidado con las tradiciones de los hombres. Una tradición es una acción que se impone por costumbre general, pero que no tiene ninguna base bíblica. Por lo tanto, no hay que practicarla. Hay montones de tradiciones en la sociedad en que vivimos. Hay tradiciones familiares, hay tradiciones regionales, hay tradiciones religiosas, hay tradiciones culturales, sociales y un largo etcétera. Hay cientos de tradiciones. Por ejemplo, la tradición de tener que casarse y tener hijos, o la fiesta de la Navidad mundana, o el reciente festejo de Papá Noel, o la tradición de mentirle a los niños con el invento católico de los 3 Reyes Magos, o con la tradición de venerar los muertos, o la tradición de fiestas paganas, la tradición de honrar la muerte, las tradiciones religiosas de cada país, las tradiciones de fiestas populares como aquí en España, la masacre de matar toros, las tradiciones de Semana Santa con tanta idolatría de imágenes falsas pecaminosas en las procesiones promovidas por la falsa Iglesia Católica, idolatría en estado puro y el gran negocio de la Iglesia Católica. La tradición de tener imágenes en casa, la idolatría de la Virgen María, la idolatría de tener en casa imágenes de los santos, la idolatría de rezar a los santos, la idolatría de la Pachamama, la idolatría que promueve la santería, y así podríamos seguir y seguir con cada tradición de su país. Pero todas esas tradiciones son un invento humano fuera de la voluntad de Dios y del consejo de Dios. Son esclavitud y son pecado. Olvídese de las tradiciones de los hombres, estimado oyente. Sea libre y guíe su vida por la palabra de Dios. Pero pastor, espere un momento. ¿Cómo va a decir que el casarse es una tradición y el tener hijos es una tradición como diciendo que es algo malo, pastor? Bueno, estimado oyente, demuéstreme lo contrario. Pero pastor, ¿no dice la Biblia, creced y multiplicaos? Bueno, respecto a esto, para que no se haga muy largo el programa de hoy, le invito a que vea en nuestro canal el vídeo sobre las razones bíblicas neotestamentarias objetivas y racionales de por qué es bueno no casarse y no tener hijos en el día de hoy, por mucho que le rechinen los dientes escuchar esto. Casarse no es pecado, excepto que se case con una persona equivocada. Pero casarse es una tradición temeraria, va contra el consejo de Dios en el Nuevo Testamento para los cristianos. Y ni le cuento lo temerario de tener hijos. Lo de crecer y multiplicarse, escúchelo bien, no es para ahora, estimado oyente, no es para el cristiano, solo fue dicho para los días de Adán y Eva, y no es un mandato en el Nuevo Testamento para las iglesias. Ese mandato fue de Moisés y está caducado. No es para la iglesia, no es para el convertido, no es para el cristiano. Ahora vivimos en el Nuevo Testamento, vivimos en el consejo de Pablo, no en el consejo de Moisés. Por lo tanto, un cristiano que se llama cristiano debería seguir el consejo de Pablo y dejar de lado el consejo de Moisés. Pablo dice claramente en 1 Corintios 7, y él mismo da ejemplo de ello con su vida, que es mejor no casarse, y si alguno tiene la osadía de casarse, si algún valiente temerario tiene la osadía de enfrentarse a 1000 problemas y quiere ser héroe, bueno, que se case, pero que no tenga hijos, o tendrá amargura en toda su vida. No se lleve las manos a la cabeza por esto que decimos, estimado oyente, porque llevamos casi 40 años viendo cómo la tradición y la presión de casarse y tener hijos solo genera amargura, fracaso en el alma, divorcios, ruina y 1000 dolores más, como dice Pablo en 1 Corintios 7.
Así que cuidado con las tradiciones, estimado oyente, tal como dice aquí Pablo. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario de la quinta frase de Pablo que dice: cuidado con los pensamientos de este mundo. Vivir la buena vida, sufrir lo menos posible, trabajar poco, ganar mucho, vivir paseando, buscar el sueño americano, vivir viajando, tener poca o nada abnegación, ser egoísta, amar el dinero, escalar estratos sociales, presumir de tener, ganar más y más dinero, jugar a la lotería, querer hacerse rico, practicar las fiestas, la música, los bailes, la buena vida, las discotecas, los amigos, el despilfarro, el buen carro, todo el mundo le admire, le envidie y un largo etcétera. Todo eso es el pensamiento del mundo. Si usted vive bajo la corriente de este mundo, a pesar de congregarse en alguna iglesia para aquietar su conciencia, usted ha sucumbido al pensamiento de este mundo engañado y va camino de la condenación eterna. Da asco, sí, da asco ver el mundo metido en las iglesias. La música moderna, la psicología metida en la iglesia, la ropa mundana, la sensualidad, el divorcio, la iglesia como ambiente social, la política metida en la iglesia, la moda en la iglesia, el lujo, el despilfarro, el materialismo. Ese es el pensamiento del mundo metido en la iglesia. Y a los pastores les encanta eso, porque a ellos les genera ganancias. El mundo metido en la iglesia es un negocio para los lobos. Sin embargo, yo les recuerdo lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y Santiago dice lo mismo. Santiago 4:4 dice: oh falsas almas cristianas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. ¡Wow! ¿Ha leído estos pasajes, estimado oyente cristiano? Toda persona que en las iglesias defiende algún punto del pensamiento del mundo que hemos dicho antes, en este mismo momento esa persona es enemiga de Dios, por mucho que vaya a una iglesia. Hay mucho mundo metido en la iglesia católica, en la iglesia adventista, en la terrible iglesia calvinista, en la iglesia presbiteriana, en la falsa iglesia bautista, en la iglesia anglicana, pentecostal, unicitaria y en el mundo rabino, empezando porque todos estos grupos, todos defienden el divorcio y el recasamiento del divorciado, y en la gran mayoría de esas iglesias defienden la psicología en la iglesia. Tan solo con estos dos ejemplos de levadura, divorcio y psicología metida en la iglesia, muestran que todas esas iglesias son del mundo, son enemigas de Dios, aunque no lo parezca. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Tenga cuidado con esto, estimado oyente. Márchese de las iglesias que tienen el pensamiento del mundo metido dentro. Y entremos ya en la sexta y última frase de hoy. Pablo dice: más bien vivan según Cristo. ¿Y cuál es la filosofía de Cristo? Bueno, la podríamos dividir en dos partes: la filosofía moral de Cristo y la filosofía espiritual de Cristo. Para poder vivir la filosofía moral de Cristo, usted solo no puede. Necesita la filosofía espiritual de Cristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte tiene un altísimo nivel moral que usted solo no puede vivir. Solo se puede vivir por medio del poder del Evangelio, la filosofía espiritual de Cristo. ¿Entiende el tema? El más alto nivel moral, ético y espiritual lo tuvo Cristo. Y para poder vivir ese nivel según Cristo, como dice aquí Pablo, usted tiene que convertirse en cristiano. Si usted no se convierte en cristiano y solamente es religioso, usted no puede vivir según Cristo. Si usted es religioso, no puede vivir según Cristo. Si usted es católico, no puede vivir según Cristo. Si usted es calvinista, no puede vivir según Cristo. Si usted es adventista, presbiteriano, anglicano, mesiánico, unicitario, mormón, pentecostal, carismático, falso bautista o rabínico, usted no puede vivir según Cristo, como dice Pablo, porque para vivir según Cristo, ese nivel necesita poder
Y ese poder solo lo da el evangelio verdadero y jurídico. Y esas iglesias no tienen evangelio verdadero, tienen herejía. Y la herejía no da poder para vivir según Cristo. El poder para vivir según Cristo lo da el evangelio. Por cierto, aprovechamos para decir y denunciar la falsa doctrina de que el Espíritu Santo da poder al cristiano para vivir la vida cristiana. No, señores, el Espíritu Santo no da poder a nadie. El Nuevo Testamento no dice eso nunca. Es una mala interpretación de los pentecostales que también han tomado otras iglesias. El poder solo está en el Evangelio, no en el Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo no es dar poder al cristiano, sino dar enseñanza al cristiano. Eso lo vemos 2 veces claramente cuando el Señor mismo dice en Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo enseñará y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero Jesús no dice que el Espíritu Santo dará poder al cristiano. El Señor Jesús también lo dice en Juan capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu Santo enseñará a los convertidos toda la verdad. Por lo tanto, con estos 2 pasajes queda demostrada nuestra tesis. El Espíritu Santo no da poder, solo da enseñanza. Esa es su función. Si el Espíritu Santo diera poder al cristiano y el Evangelio también diera poder al convertido, entonces habría 2 poderes, y eso no tiene base bíblica, ni encaja en la Biblia, ni tiene sentido. Solo hay una fuente de poder para vivir la vida cristiana según Cristo, el poder del Evangelio. Entonces ahora sí todo encaja. Cuando el Espíritu Santo le revela el Evangelio a una persona, ese Evangelio es el que le da poder a la persona para vivir según Cristo. Pero pastor, espere un momento. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Ve, pastor, ahí dice que el Espíritu Santo dará poder al cristiano para vivir según Cristo. Bueno, estimado oyente, no sea ingenuo y analice con cuidado el texto y no se deje llevar ni manipular por los necios pentecostales que manipulan este pasaje para hacerle creer a usted que ahí dice que el Espíritu Santo da poder para vivir la vida cristiana. Eso no lo dice. Pero si se fija bien el texto y en el contexto, en la primera frase dice, cuando venga el Espíritu Santo. Preguntamos, ¿a qué se refiere cuando venga y para qué vendrá? Bueno, si hemos demostrado que el Espíritu Santo solo enseña, entonces en el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino para enseñar un idioma a cada apóstol para enseñar el Evangelio. A eso se refiere la frase cuando venga. Y la otra frase, recibirán poder, ¿se refiere al poder de vivir la vida cristiana? No. Se refiere al poder de hablar el Evangelio en idiomas, no al poder de la vida cristiana para vivir según Cristo. Ese poder lo da solo el Evangelio, como ya hemos dicho. El poder que recibieron del Espíritu Santo los apóstoles fue hablar en idiomas que no habían estudiado, y eso lo puede ver usted en el contexto de Hechos capítulo 2. Ahora piense y aprenda también esto siguiente que le vamos a decir que es muy importante. Escuche bien. Los apóstoles ya tenían el poder del Evangelio por ser convertidos antes de Pentecostés. Por eso, el poder al que se refiere Hechos capítulo 1, versículo 8, no es el poder de vivir la vida cristiana, es la capacidad de hablar en idiomas sin haberlos estudiado para poder empezar a evangelizar al mundo. Esta es la verdad absoluta. Para preguntas del tema, escríbanos. Estimado oyente, el mayor problema filosófico del hombre no lo resuelve ni la ciencia, ni la filosofía, ni la literatura, ni el estudio académico, ni la teología, ni la religión. El mayor problema filosófico del hombre, es decir, saber cómo se perdonan sus pecados y cómo ser librado de la condenación por sus pecados, eso solo se resuelve con la filosofía del Evangelio.
En conclusión, tenga pensamiento crítico y analítico con base en la Escritura y tenga cuidado con todas estas filosofías. Que conste en acta. Ahora, llegados ya al final del mensaje filosófico de hoy, entonces solo nos queda redirigirlo una vez más al punto central que se debe llegar siempre: el perdón de los pecados. Para que usted sea perdonado de haber caído por años en las garras de cualquiera de las ramas falsas de la filosofía. Para que usted sea perdonado de todas sus ideas filosóficas erradas. Para que usted sea perdonado de practicar tradiciones erradas. Y sobre todo, para que usted sea perdonado no solo de los pecados del tema de hoy, sino de todos los pecados cometidos en su vida, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre y a toda mujer en Marcos capítulo 1, versículo 15. Preste atención. El primer requisito es el arrepentimiento. Usted debe humillarse ante Dios y debe reconocer de forma concreta sus pecados pasados ante Dios y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito es creer el Evangelio, es decir, creer que en la cruz el Señor Jesús fue matado por el Padre para descargar sobre él la justicia que usted merece por sus pecados. Luego, usted debe apropiarse, apoderarse, tomar por la fe esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús y hacerla suya. Cuando usted cumple estos dos requisitos ante Dios, Dios lo declarará inocente, perdonado y libre del castigo eterno. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar, si sus rodillas se lo permiten y descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí, hablándole a Dios en sus palabras, sea valiente. Obedezca hoy los dos requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Este es el verdadero método jurídico, la verdadera forma bíblica, la verdadera filosofía de salvación. Cualquier otro método filosófico que le enseñan en las iglesias o en el mundo es filosofía falsa. Jaque a la filosofía del mundo. Que conste en acta. Bien, se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho creemos que ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos invitarle una vez más a colaborar voluntariamente con el canal para que podamos seguir difundiendo la verdadera filosofía de la vida. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. ¿Les ha compartido la verdad? ¿Solo la verdad y nada más que la verdad del tema? ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, profesor y expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.